Un cordial saludo, bienvenidos a nuestro programa Mejorando el Hogar, el programa de Televida para mejorar nuestras relaciones familiares. El tema de violencia intrafamiliar siempre será recurrente en nuestro espacio. Tenemos que hablar de esto porque ya lo sabemos todos, se repiten los casos continuamente, niños que son maltratados por sus padres, mujeres que también son encerradas muchas veces dentro de sus casas. Tantas situaciones que han puesto a reflexionar a nuestro país, no quisiera referirme a ningún caso en particular. Lo importante es que la sociedad esté en continua reflexión sobre el tema. Se van haciendo aprendizajes, otras veces uno siente como que hay retrocesos y uno dice ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la sociedad? Tenemos que hacer una educación permanente del tema. Pues me he encontrado un libro que se llama No violente a sus hijos, aprenda a dialogar con ellos, de Carlos Mario Giraldo Duque, donde trae 15 casos de violencia intrafamiliar, casos para denunciar, podríamos decir. Y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy con su autor, con el escritor, con esta persona que se ha interesado por los temas de familia, que los ha analizado en profundidad, que además acompaña a algunas parejas. ¿Por qué podríamos hablar como de unas distintas formas de hacer violencia intrafamiliar, cómo identificarlas y qué podemos hacer sobre todo? Porque no se trata de denunciar por denunciar, sino de mirar cómo podemos cambiar, cómo podemos ayudarle a los padres de familia a que mejoren su educación. Muchos de los padres que son violentos en su casa lo son porque también tuvieron un pasado difícil, porque tuvieron padres que los maltrataron. Y si uno no conoce bien esa historia, no entiende sus comportamientos. La idea es que rompamos ese ciclo, que generemos padres que reciban todo el amor, que tengan todo el afecto en su casa para que luego sean también unos padres que dialogan, que saben dirigir las normas, las reglas en su casa y no unos padres violentos. Vamos a tener entonces, como les digo, dos programas con Carlos Mario Giraldo Duque, a quien saluda en nuestro programa Mejorando el Hogar. Carlos Mario, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ti, Alejandro, por haberme invitado a tu programa. Estoy muy contento de haber venido acá. Espero que con mi contribución, mi grano de arena, podamos buscarle alguna solución a este tipo de violencia intrafamiliar. ¿Casado? Sí, como no, claro, dos hermosos hijos, una niña de 8 años y un niño de 2 años. De 2 años, o sea que estás ejerciendo sí, claro que plenamente todo este tema y tratando de que las familias cambien en muchas situaciones. ¿Por qué escribes el libro? ¿Por qué te nace el interés de hacer un texto para los padres? A ver, yo llevo 20 años en la educación y viendo tanta violencia y tanta circunstancia que hay en la sociedad, un día yo pensando y analizando qué podría yo como incrementar de pronto la enseñanza, la formación a los padres de familia y contribuir a que mejore un poquito esto, yo dije, no, por Dios, ¿qué es lo que está sucediendo en los hogares? Padres de familia que golpean, maltratan a sus hijos de manera verbal. Entonces es como un espaldarazo a la situación que están viviendo hoy en día los jóvenes, la sociedad que los está acorralando con tantas cosas amenazantes como la droga, el sexo, el madresolterismo, el aborto. Entonces yo quise aportar a la sociedad con estos escritos que son 15. Yo podría mencionar 30, 40, 50, esto no tiene pues de dónde escoger uno. Quise escoger los 15 principales como para apoyar y fortalecer a la parte educativa y brindarle a los padres de familia como esa asesoría y esas respuestas que necesitan frente a los interrogantes de los hijos. Perfecto, ahí está. Entonces en nuestro primer programa vamos a ver los 5 primeros casos de violencia intrafamiliar que debemos denunciar, quizás los más fuertes, y en nuestro próximo programa tendremos los últimos 10. Vamos a ver esta nota que nos introduce entonces el tema del día de hoy. Los padres de familia, que se acostumbran a dar golpes por todo, se convierten en la mayor amenaza para sus hijos. Esto les genera miedos e inseguridad para el futuro. Los gritos y las amenazas constantes crean zozobra y miedo. Además, atentan contra la personalidad y la integridad humana de los hijos. Las palabras malintencionadas bajan mucho la autoestima de los hijos porque terminan por creer que lo que se les dice es cierto. Una palabra significa mucho y cuando viene cargada de expresiones hirientes, lastima el ego de los hijos. Los hijos pasan más tiempo a solas o con personas desconocidas que con sus propios padres. Valdría la pena preguntar, ¿dónde están los padres en estos momentos?
El abuso sexual a los menores es uno de los crímenes más atroces que existe, porque lastima profundamente el ego y la autoestima de la víctima, dejando secuelas y traumas psicológicas de por vida. Ahí están, esos son los 5 primeros. Vamos a analizarlos un poco más despacio. Primera, violencia intrafamiliar, que casi siempre la dejamos de última y la vamos a poner en primer lugar. Nunca golpee a sus hijos, y lo hemos dicho de muchísimas formas. El arte de educar requiere una habilidad tal que podamos dialogar con ellos y explicarles, enseñarles, invitarlos a la cordura, y en ningún caso se justifica el maltrato físico a los niños. Por ninguna razón lo haga. Hay formas distintas de educar, hay formas de hacerlo. ¿Qué expresas en el libro, Carlos Mario? A ver, yo expreso aquí, sí, cómo no, yo expreso en este momento varias circunstancias. Primero, yo para llegar a la violencia intrafamiliar, yo tengo que conocer primero con quién me estoy casando. Cuando dos personas se conocen, yo tengo que entender de que esa persona es diferente a mí y que es en medio de la diferencia donde está la esencia. Dos personas se van a casar y a la final llegan allá al altar sin todavía conocerse. Todos dos son diferentes, vienen con complejidades, vienen con miedos. Uno de ellos pudo haber venido de un maltrato en su infancia, el otro pudo haber venido de la separación de unos padres. Cuando los dos se encuentran, digámoslo así entre comillas, se encierran en 4 paredes en un hogar, los dos si no se entienden, vienen los hijos, que es otra diferencia aparte de los dos. Entonces viene un conflicto aún mayor. Yo no soy capaz de tolerar, aguantar a la otra persona. ¿Cómo voy a aguantar y a tolerar y entender y comprender al niño que viene en otra época diferente? Entonces muchas personas en este primer capítulo sobre las golpizas piensa que de manera reiterativa, donde yo golpee a mi hijo, me va a entender más. Hay que entender de que la autoridad en el hogar es de papá y mamá, son la cabeza visible que tiene que estar al frente. Hay gente que parece que está pintada en la pared. ¿Por qué? Porque piensan de que es con la plata, con los golpes, con los gritos, y esa autoridad se va perdiendo. Pero yo tengo que entender qué significa la autoridad. En el diccionario de la lengua castellana se dice que la autoridad es don de mando que controla una acción, que va al frente señalando un camino hacia la consecución de una meta a seguir. La autoridad viene del latino augere, que significa ayudar a crecer. Ayudar a crecer. Un padre de familia golpeando a sus hijos nunca ayuda a crecer a nadie. Puedo decirlo, la única parte donde se impone la autoridad puede ser en el ejército o de pronto en la cárcel, pero en la casa no se impone una autoridad, ni mucho menos con golpes. La autoridad se establece en el hogar a través de la lógica y no se impone imponiendo el dolor, que son dos cosas muy diferentes. Entonces yo para llegar a establecer esa relación de los golpes para que el niño entienda, entonces estoy mirando no lo que el niño está ejecutando por lo mal hecho que esté haciendo, no, sino por lo que está sintiendo el padre o la madre que en todo momento tiene que recurrir al golpe. O sea, tiene un cuadro de estrés aguda, es una persona que tiene unas complejidades impresionantes y es una persona que a la final pues no tiene la capacidad del diálogo ni del acercamiento con el joven para llegar a una concertación frente a cualquier circunstancia que se dan en cualquier hora del día. Pero entonces cuando yo tengo que recurrir a los golpes, entonces es que falta control, aceptación, falta madurez por parte del padre y falta ante todo comprender en la edad en que el niño está. Porque si yo voy a recurrir en todo momento a un correazo, a un jalón de pelo, o cuántos eventos hemos visto en estos días, la mamá que quema la boca de una niña porque no quiso comer, o las manitos, o hace un mes, 2 meses que escuché un padre y una madre, óigame bien, apoyado por la mamá, que le quemó los bracitos al niño porque cogió 2.000 pesos de la mesa sin pedir permiso. Eso crea secuelas psicológicas de por vida. Recuerden, padres de familia, cada quien recoge lo que siembra y nadie recoge de lo que no siembra. Mañana pasado, mañana ese hijo de la misma golpiza que está recibiendo va a contestar. Entonces se va generando esa interferencia en la comunicación. Golpes, maltrato, etcétera, etcétera. Y en ese mismo sentido está la segunda violencia intrafamiliar para denunciar, que son los gritos y las amenazas. Tú dices en el libro que los niños aprenden la forma como los padres actúan. Entonces, si nosotros gritamos y amenazamos a los hijos, ellos van a repetir esto con sus hijos también en lo posterior. Podemos ver una escena, el padre de familia con una correa en el cuello. Si no te comes la comida, ya sabes que te doy un correazo. Entonces el niño no está comiendo por gusto, sino por miedo. Entonces si todo está bajo amenaza, entonces usted puede imaginar al paso del tiempo cómo va creciendo el joven. Yo en este momento en las diferentes terapias y en las diferentes conferencias que estoy realizando en diferentes instituciones educativas del área metropolitana, encuentro a jóvenes con miedo.
Jóvenes que yo les digo, de 1 a 10, ¿cuánto vale? Y me dice 4, 5, porque es que yo no sé quién soy, no sé para dónde voy. Tengo un papá, pero es un papá billetera, que si le pedimos algo no lo da, pero todo es un grito y todo bajo amenaza. Entonces es mirar que las amenazas crean en los jóvenes miedos, la autoestima está por el piso, jóvenes silenciosos, introvertidos. Y es más, los jóvenes cogen miedo a los padres de familia, esos miedos crean inseguridades y las inseguridades generan mentiras, entonces ya se convierten las mentiras en mentiras verdaderas. Le digo a los padres de familia, a los que me escuchan, téngale miedo cuando un hijo le coja miedo. Entonces nada de gritos, nada de amenazas, las amenazas casi nunca se cumplen y el niño empieza a entender que es una forma en que el padre lo está manipulando para conseguir algo, que con la lógica, como decías también. Claro, ser determinante en la lógica y no dominante imponiendo el dolor, lo dije anteriormente. O sea, yo puedo ser determinante con el hijo. Me hace el favor, desayunas y no ves televisión. Cuando desayunes te prendo el televisor. Entonces el niño empieza como una serie de chantajes, a llorar, a golpearse, etcétera, etcétera. Y entonces la mamá dice, no, venga, pues yo le prendo el televisor y desayuna pues. O sea, en la determinación de decirle al padre, ser derecho asertivo, decir sí cuando es sí y no cuando es no. No, es que no, pero apelando a la lógica. Es que no vas a desayunar en la cama, vas a desayunar en el comedor. Y desayunas y te prendo el televisor. Llore, grite, haga lo que quiera. El padre de familia tiene que comprender de que es un niño que de alguna forma quiere manipular, pero él debe de entender de que debe ser determinante en su autoridad para que mañana pasado mañana vuelva a incurrir en la misma situación y ya él sabe de que el padre de familia o la madre que está exigiendo con determinación esa ejecución de desayunar antes de ver televisión, la cumple. Entonces, determinación en la norma, perfecto, seriedad cuando se le va claro, a decir al niño, claridad en la norma también. Sin necesidad de tratarlo mal. Pero no hay que ni golpearlo, perfecto, ni usar los gritos ni las amenazas. Vamos a hacer una pausa para mensajes y seguimos conversando. Ya ven ustedes, conocen muy bien el tema, se apasiona con él y tiene mucho para decirnos sobre la violencia intrafamiliar. Estamos de nuevo con ustedes hablando de las violencias, casos de denuncia, violencia intrafamiliar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo las identificamos? Y por qué es importante que nos pongamos activos. No nos podemos quedar callados frente a situaciones que hacen que los niños queden con secuelas muy graves para toda su vida. Ya hablamos de las golpizas, de los gritos y las amenazas. Y una tercera violencia intrafamiliar que es muy sutil y que a veces no identificamos son las palabras bruscas e hirientes. Carlos Mario Giraldo, con quien estamos trabajando el tema, escribe en su libro que una palabra cualquiera puede ocasionar discordia. Una palabra cruel puede destruir una vida. Una palabra amarga puede crear odio. Una palabra brutal puede golpear o matar. Una palabra agradable, en cambio, suaviza el camino. Una palabra alegre ilumina el día. Una palabra con amor cura y bendice. Una palabra a tiempo previene desastres. Una palabra justa mejora la relación. La palabra tiene un poder muy grande y lo que nos dicen nuestros papás marca mucho de lo que somos en la edad adulta. Si un papá nos dice desde el comienzo que somos inútiles, que no servimos para nada, es muy probable que terminemos siéndolo. Una palabra de amor y de aliento, de cariño, de aprecio y de confianza nos da seguridad, crea autoestima sana y nos va a permitir generar hogares muy felices también, ¿no? Las palabras entonces. Sí, cómo no. Producto del mismo estrés que maneja hoy en día los padres de familia, del trabajo, de la misma contaminación del ruido en la calle, no se pagó los servicios, subió el arriendo, tantas cosas, generan de alguna forma como distorsión en esa parte emocional de los padres hacia los hijos. Un padre de familia, yo no entiendo qué es lo que sucede en los hogares, un padre de familia que se mantiene con palabras altisonantes, vulgares, burdas dentro del hogar. ¿Cómo querer pretender que el hijo se maneje bien y que maneje un lenguaje bien suave, bien chévere dentro de la institución educativa? Yo siempre he hablado de la autoridad. Un padre de familia, cuando lo llaman a la institución educativa porque el hijo es demasiado vulgar, que se mantiene con unas palabras grotescas, ¿qué autoridad moral tiene decirle al padre, vos por qué estás diciendo eso? Papá, es que tú lo dices todos los días en la casa, ¿cierto? Nosotros somos, como paisas que somos, pues somos muy dados de pronto como a ser muy reiterativos en esa palabra que siempre mencionamos, HP o malparí no sé qué, etcétera, etcétera, que uno la menciona, mira pues con ese juego de palabras y aún suena inclusive fea, ¿cierto? Los muchachos de hoy en día mantienen con un verbo demasiado pues peupérrimo, que por decirlo así, y uno dice, pero ¿qué es lo que sucede? Si esas expresiones en su casa lo hacen es ¿por qué, cierto? Yo me mantengo siempre muy pensativo en esta situación sobre violencia, pero en el sentido negativo, pero tirando a lo positivo. ¿Por qué? Porque en un salón de clase
hay 45 alumnos, siempre se destacan 5 o 10 jóvenes en la clase, se mantienen con una postura de su uniforme, se mantienen con una buena manejo de la autoridad, de su autoestima, hablan bien, responden frente a las expectativas del docente, etcétera, etcétera, y pelados que hablan suave, chévere. Entonces nosotros como que estamos deteriorando el lenguaje y eso comienza por casa, hombre Alejandro. El padre de familia que le dice muchas veces al hijo, vos no servís para nada, tonto, soquete, estúpido, atembado, bruto, mediocre. Imagínense, inclusive en mi libro yo escribo, ese libro yo lo escribí con apreciaciones de los mismos muchachos que me dicen. Mi mamá algún día me dijo enojada, maldigo el día en que naciste. Entonces queda eso impregnado en toda su vida, Alejandro. Tú desde niño y yo también, yo creo pues que mis padres alguna vez, producto de su ignorancia, producto de su estrés, de su desespero, alguna vez nos dijeron algo que todavía se nos queda, que ya uno en su edad adulto dice, yo nunca sería capaz de decirle esto a mi hijo, ¿cierto? Y hay jóvenes que apelan a estas circunstancias y a este tipo de violencia por parte de los padres, porque yo le creo a mi papá. Si mi papá dice que yo soy un bobo, que yo no sirvo para nada, a la final yo lo soy así. Si mi papá bebe, si mi papá me golpea, si mi papá me maltrata, a la final pues, ¿qué sentido tiene la vida? Entonces yo ahora que estoy trabajando con los jóvenes sobre unos talleres de autoestima, de crecimiento personal, sentido de autovaloración, los muchachos se sienten sorprendidos cuando yo les digo, tú vales, tú eres alguien maravilloso en la vida, tú vales infinito, y el muchacho se extraña y me dice, ¿de verdad yo soy bonita? ¿De verdad yo valgo algo? ¿De verdad es que mi papá, mi mamá, mis hermanos se burlan de lo que yo hago? Yo tengo un proyecto pero tengo miedo, y es producto por ese empuje, por ese jalón o por esa mamá o ese papá que los lleva de la mano, venga que usted vale, venga mijo que aquí la situación económica es muy precaria, pero es que arriba de Dios no hay nadie. Cuando yo expreso y manifiesto que hay palabras con amor y cariño que pueden bendecir y curar, es decirle al hijo, hijo, yo sé que terminaste con tu novia, pero ánimo, ¿sabes qué? Vas a tener 2 o 3 novias que te van a pagar de la misma manera, o dentro del mismo amor se vienen esos procesos de dolor, pero no decirle a la mamá, claro, yo sabía que ese muchacho le iba a pagar mal, es que yo se lo sabía, claro, yo se lo tenía que decir. Entonces, ¿por qué no decirle al padre de familia? ¿Por qué no buscar unas palabras de fortalecimiento y de acompañamiento? Es más, llorar con él en un momento de la pérdida del primer amor, en la pérdida de un examen o tantas circunstancias que a uno se le presentan en la vida, porque un padre de familia no puede servir siempre de apoyo a ese hijo. Mañana pasado mañana ese hijo va a crecer y ese hijo le va a agradecer. ¿Cuántos hijos en este momento lamentan y lloran por la muerte de un padre y una madre porque fueron los consejeros, fueron los que lo apoyaron, fueron los que lo acompañaron y lo siguieron en todo momento? ¿Y cuántos dicen, a la final, pues yo nunca tuve un padre, nunca tuve una madre, pues si se murió, me sentí dolor en el momento, pero ya qué? De eso depende también lo que uno recoge de lo que ellos nos sembraron en nosotros, los papás. Las palabras construyen o destruyen. Sí. Y hay una violencia intrafamiliar que anota Carlos Mario en el libro, que son las soledades de los hijos. Los padres muchas veces dejan a los hijos en manos de personas desconocidas y ellos pasan mucho tiempo con estas personas. Cuando hace mucha falta esa presencia ahí, no importa que haya un tiempo de trabajo, pero que los padres estén pendientes de los hijos, de lo que hacen, que tengan tiempos y espacios de conversación, son definitivos. Carlos Mario dice, una forma de violencia es la indiferencia y la soledad. En las últimas investigaciones que he realizado, en varias, no en una, sino en varios centros educativos preescolares, los padres llevan a los hijos con el biberón en la boca, cargaditos, y los depositan en la guardería, los recibe la directora a 7, 8 de la mañana y los dos se van a trabajar y llegan por la noche, a las 6, 7, 8 de la noche y recogen el niño con el biberón en la boca, guardadito ahí en su cobijita y lo descargan en la cuna donde lo recogieron en la mañana. ¿Se puede imaginar con qué va a crecer este niño? Llegan los sábados y se llevan a la del servicio porque ellos tienen que estar en el gimnasio o tienen que estar en grupos sociales y dejan a la del servicio con el niño durante todo el día, le están pagando, sí. Entonces yo digo, ¿con qué va a crecer un niño? Yo como padre de familia le doy la vida a los hijos. Los dos cuando se unen, por medio de esa relación íntima sexual, que es el acto más maravilloso que Dios por medio de su bendición nos dio, cada uno aporta 3 millones de genes y 23 cromosomas. Durante 9 meses el niño se gesta ahí en el vientre, y es la mamá que lo nutre con su cuerpo, con su sangre, con sus huesitos, y aparte de eso le transmite sus sentimientos y sus emociones. Yo le di la vida, mi esposa le dio la vida, los dos tenemos que enseñárselas a vivir, pero en un acompañamiento constante. El niño llora, ahí estoy yo. Si de pronto el trabajo nos hace imposible estar siempre con ellos, pues al menos una llamada durante el día, mantener al niño de que yo te pienso mucho, yo te amo, yo te quiero. Es más,
Padres de familia, si van a salir al trabajo, besen a sus hijos. Es más, hay padres de familia que no tienen ni tiempo para bañar a los niños. Báñenlos, que ese momento tan maravilloso y tan lindo, eso no se olvida. Ese momento del abrazo, de la estimulación temprana es muy importante. Lleguen por la noche y en vez de llegar enojados, o porque que le chocaron el carro, o porque no le pagaron a tiempo, o porque tuvo alguna discrepancia con algún compañero de trabajo, llegue y usted tiene que obviar esa cara, ese malestar, y sus hijos necesitan una sonrisa del papá que llegó, un abrazo. Abrir esos brazos, cogerlo, aunque los niños vengan a decir, papi, ¿qué me trajo? ¿Qué me trajo? No importa, ellos son muy interesados, pero fue papá quien me lo trajo y eso es la parte importante. Entonces los niños tienen que entender que si el papá se va es porque tiene que cumplir una obligación, pero que durante el día una llamada es tan importante. Te amo, te quiero, te estoy extrañando, a la noche voy. Papi, no te acuestes antes de que yo vaya, yo quiero de que juguemos un ratico, no importa si está cansado, tire la corbata a un lado, o si ni siquiera le quitan la corbata, o no le dejan quitar la corbata, si están encima, juegue con ellos, no importa, y ya en la intimidad de su habitación con su esposa, dígale, me fue mal en el trabajo, estoy cansado, tengo un lumbago, tengo un dolor de cabeza, pero que los hijos no lo sientan. Si va a salir de su casa, sepa y entienda de que va a dejar un mundo diferente al que va a ir a trabajar, y que cuando entre en su casa deja ese mundo de estrés, de contaminación, de trabajo, de bullicio, y va a llegar usted a crear ese ambiente que se vive de armonía, de paz, de alegría y de acompañamiento. Y finalmente, la quinta, violencia intrafamiliar que debemos denunciar, el abuso sexual. Quinta del programa de hoy, porque como les digo, en nuestro próximo programa terminaremos con las últimas 10 que nos propone el libro de Carlos Mari. La violencia a través del abuso sexual, el acceso carnal con violencia o sin violencia, a veces es una manera muy sutil en que los adultos van seduciendo a los niños. Ellos al principio pueden no sentir que es un abuso, pero más adelante, cuando son más grandecitos, cuando son adolescentes, ellos descubren que hubo un abuso y esto puede generarles muchísimas cosas irreparables a veces. De manera que hay que denunciar, tenemos que estar muy cuidadosos con ellos, estar muy atentos, buscar que las personas que tienen algún tipo de dificultad no estén muy cerca de estos niños, que no vayan a sufrir por esto en ningún momento. Tenemos que tener 4 ojos ahí sí, vigilantes en todo momento, porque no podemos esperar a que ocurra para la denuncia. Cualquier incitación, cualquier invitación, cualquier cosa, tenemos que denunciarla inmediatamente. Este quinto capítulo le cuento que es uno de la violencia intrafamiliar más atroces que existe, la violación carnal por parte del padre y del padrastro. Tengo 5 terapias que las he venido manejando de una manera muy pausada, porque para esto necesita mucho control y mucha apropiación en el tema, y más en el manejo sobre esta crisis. Madres solteras o personas que son separadas, entonces el esposo se va y queda la señora encargada de sus hijos. En estos 5 terapias es casi iguales, una niña de 13 años y un niño de 7 años. Entonces la señora dice, yo todavía estoy muy joven, yo también tengo derecho a divertirme, yo no me voy a meter aquí en la casa después de trabajar. Deja a los niños encerrados, va a un bar, a una discoteca, y usted sabe que la gente va allá es con el ánimo de buscar placer, aventura, un momento de placer, sí. Y esta señora pues va con el ánimo de buscar a ver con quién baila y pasa bueno. En estos 5 casos que yo les comento, al mes, a los 2 meses después de haberse conocido con esta pareja, esta persona, la introduce dentro del hogar para que sea una ayuda económica. A los 15 o 20 días, claro, él mira, examina, tiene 2 hijos, la hija está como más querida que la mamá, llegaron los dos después de una bebeta, después de bailar, se le pasa a la cama de la niña sale sorprendida a la cama de la mamá, mamá, me estaba acariciando, se me metió a mi cama, y mira la respuesta de Alejandro, que es lo que tristemente quiero decir, pero ¿cuál es tu situación? Déjate, ¿quién es el que está trayendo la plata para el arriendo? ¿Quién es el que está trayendo la comida? Mire, señores padres de familia, cuando se acaba la dignidad, se acaba todo. Yo en estos momentos tengo el derecho de decirlo. Estoy trabajando en diferentes instituciones educativas y los rectores y rectoras de diferentes instituciones están sorprendidos. Desde sexto, las niñas están en eso de disque prepago, que es una nueva moda que hay, vender mi cuerpo por dinero. Entonces, ¿eso de dónde proviene, por Dios? Es más, ni las mismas mamás lo saben. Las mismas mamás no lo saben. Entonces yo digo, ¿desde cuándo acá? Yo nunca lo he leído, Alejandro, no sé si usted lo ha hecho, que las mujeres nacieron para ser objeto sexual.
o que nacieron para ser pisoteadas por los hombres, no. Desde la Constitución del 91 las mujeres tienen los mismos derechos equitativos que el hombre. Vemos en Alemania, Argentina y vemos en Chile mujeres mandatarias que están orientando todo un país. Las mujeres ya tienen que prefigurar en unos puestos altísimos. Hay gerentes de bancos, hay mujeres manejando taxis. ¿Desde cuándo acá las mujeres tienen que buscar vender su cuerpo? El cuerpo no es un fin, el cuerpo es un medio, es el templo del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entender de que yo, con la alta autoestima que tengo y por toda la cantidad de cosas maravillosas, esos principios morales básicos que nos dieron nuestros padres, debo de prevalecer ante todo, por encima de cualquier cosa, mi dignidad. No puede ser pisoteada. Si una madre hace eso, la hija, tarde que temprano, el hijo, va a aprender de que eso es parte de la vida. Entonces, ¿hasta dónde vamos a poder permitir eso, señores padres de familia? Entonces, en este tipo de violencia intrafamiliar, sobre la violación carnal, vemos situaciones que hasta el mismo padre, el mismo padrastro, los mismos vecinos, y muchas veces se hace ese acto y se amenaza bajo amenaza de que mato a tu mamá o mato a tu papá, cualquier cosa, o que me pierdo de esta casa. No importa lo que suceda, no importa el acontecimiento, pero usted debe de denunciar frente a ese hecho. Si usted ve que su hija la acaricia un muchacho, el vecino, el tío, el primo o alguien que está viviendo, por favor denuncie. Créale. Muchas veces no le creemos a nuestros hijos, no les creemos y les tapamos eso, pero cuando ya viene la violación como tal y viene un embarazo no deseado, ahí sí recurrimos a un aborto, matando a una criatura que no tiene nada que ver en ese hecho. Entonces es importante tener en cuenta eso. Eso se va a generar una cadena grande y a través de la vida, a través de las circunstancias de la vida, estos jóvenes o estos niños que fueron de alguna forma manipulados, que fueron amenazados sobre ese gravamen del tocar, del violar, esos muchachos mañana, pasado mañana, van a repercutir de forma negativa en su futuro. Ahí está, las primeras 5 denuncias por violencia intrafamiliar. No es denunciar por denunciar, es denunciar para cambiar, para corregir, para mejorar el destino de nuestra sociedad, de nosotros mismos, que tengamos familias armónicas y felices. Vamos a continuar con el tema y con Carlos Mario Giraldo Duque, escritor de este texto, en nuestro próximo programa aquí en Mejorando el Hogar. Muchas gracias a Carlos Mario y a ustedes por acompañarnos. Nos vemos.